Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados y vamos a ir a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a la palabra del Señor y quiero invitarles a que puedan tomar su Biblia. Hoy vamos a ocupar la palabra, vamos a ocupar la Biblia y vamos a concentrarnos en unos 2, 3 textos, 2, 3 extractos de la palabra del Señor, porciones de la palabra para que podamos juntos seguir creciendo, para que podamos seguir juntos también siendo edificados, instruidos, pero principalmente para que podamos ser llevados hacia la voluntad que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Somos parte del pueblo de Dios y es el Señor quien guía a su pueblo a través de su palabra. Eso es muy importante. La palabra, cada vez que Dios nos instruye, cada vez que Dios nos revela su palabra, es para guiarnos a vivir en su voluntad. Es para guiarnos a vivir conforme a su propósito. Y es muy importante que cada vez que recibimos la palabra del Señor, podamos no tan solo disponer nuestro oído, sino también disponer nuestro corazón. Porque la palabra de Dios no tan solo se oye, sino que la palabra de Dios se obedece. Y es por eso que debemos nosotros estar dispuestos a recibir la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que no regresa vacía. Y eso significa que debe haber una transformación, debe haber un cambio en nosotros cuando recibimos la palabra del Señor. Eso significa que la palabra no regresa vacía. Significa que recibimos la palabra de Dios, atesoramos la palabra de Dios, pero esta produce un fruto, ¿no? En nosotros. Y eso significa que la palabra no regresa vacía, sino que regresa a Dios por medio de un fruto, por medio de un cambio, por medio de una transformación. Y eso es lo que Dios hoy día quiere también producir en nosotros. Así que vamos juntos a leer hoy día lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 3, ¿ya? Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Los animo ahí a buscar la palabra, entonces, para que podamos ser edificados el día de hoy. Bienvenidos a nuestros hermanos también, amigos, hermanos que están conectados hoy día desde el Ecuador también. Un abrazo a ellos de manera especial. Sabemos que también ellos están más temprano, ¿no? que nosotros acá en Chile y están conectados, así que bienvenidos también esta semana a estar conectado con nosotros. Vamos entonces a leer Lucas 10 del 1 al 3. Cuando tengan ahí la palabra, nos hacen dedito arriba para saber que ya todos la encontraron. Algunos ya la tienen. Lucas 10, capítulos, entonces, 10, perdón, versículos del 1 al 3. Cuando lo tengan, entonces, deditos arriba, ¿ya? En la iglesia dicen que cuando lo tengan se pongan de pie, pero aquí es más difícil, entonces, dedito arriba cuando tengan la palabra, ¿ok? Lo tenemos ya, Lucas 10, entonces, del 1 al 3, que dice así. Dice, después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí, de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy tu Espíritu Santo sea hablando a nuestra vida. Queremos rendir todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos
para no tan solo recibir tu palabra, sino también para ser hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos compartiendo un poco sobre la diferencia que había entre ser parte de la multitud y también el recibir el llamado a ser discípulos. Cuando somos parte de la multitud, la verdad es que personalmente no vivimos grandes cambios. Los que son parte de la multitud siempre tienen hambre, ¿verdad? Pero aquellos que toman la decisión de ser discípulos, no tan solo reciben la provisión de Dios para poder servir a otros, sino también que reciben la provisión de Dios para sus propias necesidades. Y esto es muy importante que lo entendamos porque dentro de la iglesia hay muchos que siguen siendo parte de una multitud y son pocos los que reciben el desafío o el llamado de parte del Señor a ser discípulos. Ser un discípulo significa ser un seguidor, ser un imitador, pero también significa una responsabilidad de crecer, una responsabilidad de madurar. Y en el texto que estamos leyendo hoy, vemos que hay 70 hombres que han tomado la decisión de ser discípulos y no ser tan solo parte de una multitud, ¿no? Son hombres que tomaron la decisión de seguir al Señor, de imitar al Señor y de poner su vida a disposición del Señor. Pero hay una palabra que me llama la atención en el versículo 1. Y es que dice que el Señor designó, ¿ok? Que el Señor designó a aquellos hombres. Y aquí es importante que entendamos un principio. Y el principio es que Dios designa a los que llama. Dios designa a los que llama. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor. Dios puso una inquietud en nuestro corazón de seguirle. Él nos dijo que le siguiéramos, ¿no? Él nos dijo que creyéramos en Él. Ese es un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros, un llamado que hemos recibido en nuestro espíritu, un llamado que hemos recibido en nuestro corazón de creer en Él, pero también de seguirle a Él. Pero junto con el llamado, también tenemos que entender algo, y es que viene una designación, ¿ok? No es lo mismo un llamado que una designación. Por ejemplo, en un trabajo, cada uno de nosotros podemos tener un trabajo, pero dentro de ese trabajo tenemos una designación. Eso significa que dentro de nuestro trabajo cada uno tiene una tarea, cada uno tiene una función. Y aquí debemos entonces entender que el propósito se enfoca en tres cosas principales. Si tienes ahí donde tomar apuntes, donde tomar nota, te animo a que lo hagas. Las tres designaciones importantes son estas. Primero, Dios nos designa a un propósito. Cuando hablamos de un propósito, estamos hablando de algo mayor, estamos hablando de un panorama completo. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en la construcción, tienen un propósito. Ese propósito tal vez es construir un edificio o construir una casa. Esa es la visión, esa es la meta, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos sido designados a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Establecer el reino de Dios. Ese es un propósito, esa es una meta, es una tarea que tenemos todos nosotros. Todos los que han sido llamados por Dios también han recibido una designación. La designación primero es a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Establecer el reino de Dios. Cuando hablamos de establecer el reino de Dios, estamos hablando de establecer el gobierno de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Esa es la primera designación, pero también hay una segunda designación y esa designación es hacer la voluntad
de Dios. El propósito y la voluntad de Dios no es lo mismo, aunque están ligadas, ¿no? Pero el propósito es la meta, pero la voluntad de Dios sugiere o requiere de parte de nosotros obediencia. La voluntad de Dios es que, por ejemplo, nosotros estemos siempre dispuestos o disponibles a seguir sus instrucciones, a seguir lo que su palabra nos instruye, a seguir lo que su palabra nos indica. El propósito nos habla de algo mayor, pero la voluntad de Dios es algo que cada día Dios nos está manifestando. La voluntad de Dios todos los días se va eh, revelando a nuestra vida y tenemos que estar disponible para eso. Eso también requiere de una designación. Pero también hay una tercera designación y esa es una tarea. Tenemos, cierto, la designación de un propósito que es edificar el reino de Dios. Tenemos una designación en base a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, lo que Dios quiere hacer tal vez en tu vida, en tu casa, en tu familia o a través de ti. Pero también hay una designación en base a una tarea y eso significa la función que cada uno de nosotros tiene dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una tarea que debe cumplir, una tarea que fue designada para nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Así como Pablo dice que en la Biblia, ¿cierto? Que un cuerpo, cada área del cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene una tarea distinta. La mano, el oído, el ojo, ¿cierto? Cada uno tiene una tarea diferente que debe cumplir. Y juntos, funcionando al unísono, juntos funcionando al mismo tiempo, ¿cierto? Hacen que el cuerpo pueda caminar, que el cuerpo pueda funcionar. Si hay un miembro del cuerpo, una mano que no funciona, si hay un oído que no funciona, si hay un ojo que no funciona, ¿cierto? Eso significa que en el cuerpo está enfermo. Eso significa que el cuerpo algo le falta. Eso significa que el cuerpo no está funcionando en su plenitud. Entonces, un cuerpo sano es aquel que es aquel en donde todos los miembros, ¿cierto? Donde todas las extremidades, donde todos los órganos están funcionando correctamente. Y eso significa asumir la designación de nuestra tarea dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí hay una pregunta importante que nos debemos hacer. ¿Tenemos claridad de cuál es nuestra tarea hoy dentro del cuerpo de Cristo? ¿Tenemos nosotros claro de cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra designación dentro de la obra del Señor? Aquí el texto nos dice, cierto, en el versículo 2, perdón, que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y aquí nos damos cuenta que esta problemática, ¿no? Esta situación no es algo que tan solo sucedía en ese instante en el cual Jesús habla a sus discípulos, sino que también es una problemática que sigue ocurriendo hasta el día de hoy en la iglesia del Señor. La necesidad siempre va a ser mayor que aquellos que están dispuestos en su corazón a servir. Siempre van a ser más grandes las multitudes que aquellos que toman la decisión de ser discípulos. Como leíamos en la historia de la semana pasada, 5,000, cierto, personas o aún más, dice, porque tan solo contaban a los hombres. Estamos hablando de aproximadamente 10,000, 15,000 personas. Eran la multitud las que tenían hambre y tan solo un puñado de discípulos fueron los que tuvieron la responsabilidad, pero también Dios les dotó de la capacidad para dar de comer a esa multitud. Como que generalmente siempre los que tienen hambre son más que aquellos que están dispuestos a servir. Pero hay algo que debemos entender y es que la madurez de un cristiano
no se basa en cuánto sabe. La mayoría de las iglesias a veces enseñan que el discípulo tiene que ver con conocimiento o el discipulado tiene que ver con conocimiento. Pero la verdad es que la madurez de un cristiano, la madurez de un creyente no está fundamentado en cuánto sabe o en cuántos versículos ha aprendido de memoria. La madurez y la calidad de un cristiano se basa principalmente en su disposición de servir a Dios y de servir a otros. El que está dispuesto a servir, ese es finalmente el que ha crecido y el que ha entendido en su corazón cuál es la designación que el Señor le ha entregado dentro de la obra del Señor. La mies es mucha, el dolor hoy día es mucho, el sufrimiento hoy día es mucho, la desesperanza hoy día es mucha, abunda en el mundo, la angustia, el temor, el hambre, hoy día es mucho. Pero son pocos los que hoy día han decidido usar su fe para aportar esperanza, vida y salvación en el nombre del Señor para aquellos que son parte de la multitud. Y aquí es donde nosotros debemos entonces hoy día comenzar a tomar una decisión. El crecimiento y la calidad de un cristiano entonces no está en cuánto sabe, sino que la verdadera calidad de un creyente, de un cristiano, la verdadera madurez de un hijo de Dios está en su disposición de servir a otros. En el libro de Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28, la palabra dice lo siguiente. Entonces Jesús los llamó y les dijo, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes, refiriéndose a sus discípulos, no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo es un versículo que como cristianos debemos atesorar en nuestro corazón. Nos habla de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios, Él siendo Señor, no vino a la tierra para ser servido, sino que se identifica como un hombre que viene a servir. E incluso le dice a sus discípulos que esa es la identidad de un seguidor del Señor. Él dice, entre ustedes no será así. No será como el mundo hace, que todos en el mundo buscan a alguien que les sirva. Pero esa no es nuestra identidad como seguidores del Señor. Esa no es nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad es que nosotros estamos dispuestos a servir a otros. En el mundo todos buscan que alguien les sirva. En el mundo todos buscan aprovecharse de los demás. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, somos quienes entonces replicamos la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y como creyentes, como seguidores del Señor, no estamos aquí para ser servidos, sino para servir a otros. Esto es lo que marca entonces la identidad de un verdadero hijo del Señor. Esto es lo que marca la identidad de un verdadero hombre o de una verdadera mujer que ha sido redimido por el Señor. ¿Ok? Y esto no lo hacemos por ser esclavos. Esto no lo hacemos porque en realidad Dios nos obligue a hacerlo, aunque es un mandato.
Pero no es una obligación de parte de nosotros, sino que es un acto de amor, es un acto de gratitud, es un acto de alabanza, es un acto de adoración. El servicio al Señor, el servicio a otros es adoración. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 14, si lo quieren ahí buscar, Gálatas 5, del 13 al 14, dice algo importante que también hoy debemos atesorar. Gálatas 5, del 13 al 14, veo que ahí varios lo están buscando, dedito arriba cuando lo encuentren, entonces Gálatas 5, del 13 al 14. Amén. Dios entonces nos está hablando de que el servirle a Él, el servir a otros, es parte de la identidad de un creyente, es parte de la identidad de un hijo de Dios, es parte de la identidad de un cristiano. Gálatas 5, 13 al 14 dice lo siguiente, refiriéndose a cada uno de nosotros, dice la palabra, ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Dios nos ha dado libertad. Y es a través de esa libertad que nosotros hoy decidimos servir al Señor y servir a los demás. ¿Por qué? Porque el motor que nos impulsa para aquello debe ser el amor. El amor por el Señor, la gratitud que tenemos por Él y también nuestro amor por los demás. Nuestro amor por aquellos que son parte de la mies, por nuestro amor por aquellos que son parte de la multitud y que hoy tienen hambre. En ese escenario que veíamos la semana pasada, ¿dónde quisieras estar tú? Quisieras ser parte de los 5,000 que en ese momento tienen hambre, tienen sed. O quisieras ser parte de ese grupo que tomaron las cestas y comenzaron a repartir los panes y los peces a aquellas multitudes. ¿En qué parte o en qué posición dentro de la historia te gustaría estar a ti? ¿Te gustaría tan solo haber sido un oyente? Tal vez haber pasado desapercibida entre medio de todos, o te gustaría haber sido parte de, o haber sido protagonista, ¿no?, de la historia. Y no tan solo aquellos que repartieron, sino que también, dice la palabra, al final recogieron esas cestas, ¿cierto? Llenas para cada uno de ellos e incluso compartieron intimidad con el Señor. Un principio que aprendíamos la semana pasada es que aquellos que son parte de la multitud siempre tienen que estar atentos a las indicaciones que Dios les da cuando la presencia del Señor se manifiesta de manera esporádica en algún lugar. Por ejemplo, en la Biblia siempre vamos a ver que las multitudes tenían que seguir al Señor. Cuando el Señor sabían que o escuchaban que había aparecido en un pueblo, en una ciudad, allá las multitudes tenían que ir, ¿no? Como que siempre las multitudes tienen que estar dependiendo de lo que otros hagan o dependiendo de lugares o momentos en los cuales la presencia de Dios se manifieste. Pero los que son discípulos permanecen aún con el Señor en tiempos de intimidad. ¿Ok? Los que son parte de los discípulos, del grupo de discípulos, viven en momentos de intimidad con el Señor. Y esto entonces es algo importante que hoy día debemos aprender y debemos rescatar en nuestro corazón. La pregunta entonces que hoy día nos debemos hacer es ¿cómo podemos servir al Señor? Y cómo podemos también servir a los demás.
Y hay 5 formas importantes de cómo podemos hoy servir al Señor. En primer lugar, a través de nuestros talentos. La mayoría de nosotros cuando llegamos a la iglesia tenemos tal vez el deseo de poder ayudar, de poder hacer algo, pero como tal vez sabemos poco, conocemos poco, creemos que no tenemos la capacidad de servir. ¿Ok? Y lo primero que quiero hoy día arrancar de tu corazón es esa mentira o ese mito, sino que lo primero que tenemos para hoy día servir al Señor, para disponer delante del Señor, es nuestro talento. Y esto lo puedo decir también en base a mi propia experiencia. Cuando yo conocí al Señor, a los 3 meses aproximadamente, yo reuní un dinero para poder comprarme mi primera Biblia. Y el deseo de mi corazón era comprarme la mejor Biblia que pudiese encontrar, sin escatimar cuánto pudiese costar esa Biblia. Pero yo quería tener lo mejor. Así que esperé más o menos unos 3 meses desde que conocí al Señor hasta que fui a una librería y fui a buscar esa Biblia. Y mientras la compraba, eh, una de las personas que estaban ahí en la librería se fijó que yo andaba trayendo la credencial de mi trabajo, porque había pasado después de mi horario laboral, había pasado a comprar esa Biblia y alguien se fijó que yo andaba trayendo la credencial de mi trabajo. Así que esta persona se puso a leer mi credencial y en la credencial aparecía lo que yo hacía. Yo de profesión soy diseñador gráfico, así que ahí en la credencial decía que yo era diseñador. Así que cuando esta persona vio mi credencial, se sorprendió y me dijo, ¿sabes? He estado orando a Dios por un diseñador porque necesito un diseñador para algo que vamos a hacer. Y mientras yo esperaba que fueran a buscar mi Biblia a bodega, me puse a conversar con este hermano y él me contaba que era productor de un evento y estaba realizando o estaba él produciendo un concierto que iba a hacer y necesitaba un diseñador que le hiciera las gráficas, que le hiciera la publicidad y todo para ese evento que le estaba haciendo. Yo hasta ese momento lo que él me hablaba no lo entendía demasiado y yo me dispuse en mi corazón. Le dije, bueno, si necesita un diseñador, yo dispongo mi servicio para eso, para aquello. Él me preguntó que cuánto le iba a cobrar y yo le dije, la verdad es que nada, porque es un servicio para el Señor. Estoy hablando del año 2005. Y cuando él me dice después al final, dame tu teléfono, te voy a llamar. Y bueno, nos despedimos, luego fui a mi casa y cerca de unas 2, 3 semanas él me llamó y me recordó el compromiso que había tomado y nos pusimos de acuerdo para poder ayudarle. Y al final, esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con un hombre llamado Marcos Witt. Yo no tenía idea de quién era él, no conocía, ¿cierto?, quién era él, pero en el año 2005 tuve la oportunidad de conocerlo, de estar con él, de andar con él para todas partes, sin saber en ese momento la importancia que este hombre tenía dentro de la iglesia a nivel latinoamericano. Entonces, lo que yo quiero de alguna manera transmitirte con mi historia es que lo primero que yo puse en disposición no fue cuánto yo sabía de la Biblia, no era la forma tal vez en que pudiese predicar. De hecho, en ese momento tenía pánico a poder hablar públicamente ante otros. Entonces, lo primero que Dios usó en mi vida fue mi talento. La pregunta es, ¿cuál es tu talento? Tal vez tu talento es reparar cosas. Hay personas que son habilosos, ¿no? Para poder reparar cosas. Puedes servir a Dios reparando cosas. Puedes servir a tu prójimo reparando cosas. Puedes servir a los demás. Puedes servir a la iglesia cuidando niños.
puedes servir a la iglesia, ¿cierto? Puedes servir a otros cuidando a ancianos. Tal vez tú tienes un talento hoy día, incluso tal vez cocinando. No sé, hay tantos talentos. Puedes hacerlo a través de lo que estudiaste, a través de tu oficio, a través de tu profesión. Eso es un talento. Dios te dio un talento para que también hoy lo puedas poner al servicio del Señor, al servicio del reino de Dios y al servicio de las multitudes. ¿Ok? Cuando los discípulos fueron a servir los panes y los peces a las multitudes, solamente se requirió voluntad, no se requirió conocimiento. Lo único que ellos necesitaban era caminar entre medio de la multitud y dar de comer. ¿Ok? Así que el primer llamado para que podamos cumplir esta designación de parte de Dios a servirle a Él y a servir a otros es a través de nuestro talento. Y tú sabes para qué eres bueno, ¿ok? Y aquí debemos entender que todos tenemos talentos distintos. Hay un dicho que dice, pastelero a sus pasteles, ¿ok? Cada uno sabe aquí cuál es entonces el mejor pastel que puede preparar y cómo hacerlo. Lo importante es que lo hagamos de corazón. Dios puede abrir puertas para ti. Dios puede abrir cosas sobrenaturales en tu vida tan solo disponiendo tu talento. Esa decisión que yo tomé de disponer mi talento para servir fue lo que comenzó Dios a usar para abrir puertas en mi vida, para llevarme a conocer a otras personas, para crecer incluso ministerialmente e incluso para poder hoy día estar junto a ustedes aquí en esta iglesia. Así que lo primero que tenemos para ofrecer son nuestros talentos. Así que en este aspecto todos somos útiles dentro de la casa, dentro de la obra del Señor. La segunda forma en la cual podemos y debemos en realidad servir al Señor y a los demás es a través de nuestra fe. Nuestra fe también es una manera que Dios usa para servirle a Él y servir a otros. ¿Y cómo podemos de alguna manera expresar este servicio? Por medio de la oración. La oración es un servicio, especialmente cuando la oración la levantamos por los demás, cuando intercedemos por otros. Eso es disponer nuestra fe por las multitudes. Eso significa disponer nuestra fe o nuestras oraciones por los demás. Todos aquí en algún momento hemos necesitado que alguien ore por nosotros, ¿verdad? Todos en algún momento hemos necesitado la compañía, el apoyo, ¿cierto? La inspiración de alguien que pueda orar por nosotros. Aquella persona que oró por ti, entonces sirvió a través de su fe al Señor y también sirvió en tu vida. Todos estamos llamados entonces a servir a otros. Así como alguien oró por ti, también debemos hoy disponer nuestro corazón para orar por otros. La fe y la oración entonces también es un servicio. Y eso debemos disponerlo delante del Señor. ¿Ok? Para poder cumplir con la designación que hemos recibido. Así que podemos servir a Dios con nuestros talentos, ¿cierto? Y podemos también servir al Señor a través de nuestra fe, activando nuestra oración, activando nuestra intercesión, activando, ¿cierto? Nuestras convicciones, para que también podamos animar a otros a creer, ¿ok? Pero también debemos y podemos servir al Señor a través de nuestros dones espirituales. Si se dan cuenta, cada vez estamos profundizando un poco más la manera en la cual podemos servir al Señor. Esta es la 3, ¿verdad? En primer lugar, nuestros talentos. En segundo lugar, a través de nuestra fe. Pero también podemos servir a Dios
y a los demás a través de nuestros dones espirituales. La palabra del Señor nos anima a pedirle a Dios que Él nos dé dones espirituales. Y aquí también hay diversos dones. Algunos tienen, por ejemplo, el don de la profecía. Eso significa que reciben revelación de parte de Dios. Hay otros que tienen el don de la sabiduría. Son hombres o son mujeres, ¿cierto?, que dan buenos consejos a los demás porque reciben sabiduría de parte de Dios. Hay otros que tienen el don de la maestría, o sea, pueden o saben enseñar bien a otros. Hay otros que tienen el don de la sanidad, ¿ok? Oran por aquellos que están enfermos y aquellos que están enfermos se sanan, porque son dones espirituales. El don de la fe, ¿verdad? Hay tantos dones que la palabra también menciona y que nosotros debemos pedir. Estos dones son dones espirituales, son distintos a los talentos. Los talentos tienen que ver con habilidades, ¿cierto? Pero los dones tienen que ver con un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros para que podamos operar dentro del reino del Señor. ¿Ok? Y estos dones, Dios los va habilitando en cada uno de nosotros. Cada uno recibe un don distinto para que juntos podamos entonces trabajar en equipo y de esta manera podamos cubrir toda necesidad que haya dentro de la iglesia. Podamos cubrir de esta manera toda necesidad que haya en las multitudes, ¿ok? Así que debemos orar para que podamos recibir esos dones. Debemos orar para que Dios nos revele esos dones. Si tal vez no tienes claro cuál es el don que tienes en tu vida, ora a Dios y pídele que Él te revele ese don. Si sientes que no tienes ese don, pídele al Señor que te lo dé, ¿ok? Pídele al Señor o que te dé sabiduría, o que te dé el don de profecía, o que te dé el don de sanidad, que te dé el don tal vez de evangelizar, ¿cierto? Que también son ministerios, el don de enseñar a otros. Esos son dones y podemos servir al Señor a través de ellos. Hay una cuarta forma también de servir a Dios y servir a los demás, y esa es a través de nuestras palabras. Puede tal vez sonar algo sencillo, pero a través también de nuestras palabras o a través de nuestra boca podemos servir al Señor. ¿Cómo? Compartiendo las buenas noticias, ¿cierto? Las buenas nuevas del reino a otros, evangelizando o dando un consejo, como hablábamos recién, ¿verdad? Disponer nuestra boca para el servicio del Señor, para que siempre lo que digamos sea de edificación, para que siempre lo que digamos sea de bendición para otros. Esa es una determinación. Nuestra boca también puede ser un instrumento de Dios para que podamos bendecir a otros. Así que nuestra boca es también un elemento de servicio al Señor a través de nuestras palabras. Dice el libro de Colosenses, si lo pueden buscar, Colosenses capítulo 3, versículo 23, lo siguiente, Colosenses 3, 23. Y esto es lo importante, ¿no? Hablamos de los talentos, hablamos de la fe, hablamos de los dones, hablamos también de la palabra de Dios, ¿cierto? Todas estas cosas como instrumentos delante del Señor para poder servir. Pero vamos a leer entonces lo que dice Colosenses 3:23, cuando lo tengan el dedito arriba entonces, para que lo podamos ya leer. Colosenses 3:23, lo tenemos ya. Colosenses 3:23. Y esto en realidad es lo importante. Puede ser entonces a través de tu oficio, puede ser a través de tu profesión,
Puede ser a través de aquello que te gusta, aquello que te apasiona, tal vez la música, tal vez el arte, ¿verdad? Puede ser a través de tu fe, a través de tu oración, puede ser a través de algún don que el Señor te ha entregado, puede ser a través de tu palabra. Todas estas cosas pueden ser usadas por el Señor para servirle a Él y para servir a otros. Lo más importante es lo que dice entonces Colosenses 3:23, y es que todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. ¿Ok? Esto es lo importante del servicio, que todo lo que hagamos, sin importar tal vez por medio de qué o cuál es la forma, ¿cierto? O a través de qué talento. Lo más importante es que todo lo hagamos como para el Señor. ¿Ok? Todo lo hagamos con un corazón siempre alegre, con un corazón siempre dispuesto, con un corazón siempre agradecido. Esto es lo que le da valor a nuestro servicio. Pero quiero agregar una quinta forma también importante que no debemos aquí sacar de nuestro servicio, ¿ok? Hablamos de talentos, hablamos de fe, hablamos de dones, hablamos de nuestras palabras, pero hay una quinta forma también en la cual servimos al Señor. Y a veces cuesta un poco hablar de esto, pero es nuestro deber enseñarlo. Y es que también debemos servir al Señor a través de nuestras ofrendas. Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas delante del Señor, también estamos sirviendo a la obra de Dios. ¿Ok? Y aquí esto también es relevante. Dios nos provee para que también nosotros podamos proveer la obra del Señor. Sin duda, no lo hacemos tampoco como una obligación o no lo hacemos como, ah, eh, como esclavitud, ¿no? Que es lo que hablábamos o leíamos recién en el texto anterior, sino que lo hacemos de corazón, pero debemos entender que también es parte de nuestro servicio. El dar al Señor de lo que a Él le pertenece, de lo que a Él le corresponde, darle al Señor de lo que Él nos ha provisto a través de nuestro trabajo, entonces también es un servicio de honra al Señor. Es un servicio que ayuda a edificar la obra del Señor. Recuerden que fuimos designados a tres cosas importantes, a un propósito, que es establecer el reino de Dios, ¿cierto? Fuimos designados a una tarea, que es cumplir nuestra función dentro del cuerpo. Y fuimos también designados a una voluntad, a hacer la voluntad de Dios. El poder, cierto, edificar juntos o construir juntos la casa del Señor es parte de nuestra designación, ¿ok? Así que servimos al Señor con nuestros talentos, con nuestra fe, con nuestros dones, con nuestras palabras, pero también servimos al Señor dándole a Él de lo que Él a nosotros nos ha dado. ¿Y cómo podemos nosotros tener este fundamento a través de la palabra? Leyendo juntos el libro de Segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. Yo quiero que esta palabra la podamos leer juntos, ya estamos terminando, pero quiero que tengamos este texto como un fundamento, porque sin duda siempre debemos validar todo lo que aprendemos, ¿cierto? A través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos instruye, ¿cierto? A hacer lo correcto, a hacer lo que es verdadero. Así que podemos servir al Señor de tantas maneras. Tenemos tantas posibilidades hoy día para servir a Dios y para servir a otros, ¿cierto? Para acompañar a las personas en sus necesidades, en sus problemas, disponer, ¿cierto?, nuestra fe, disponer nuestras palabras para servir al Señor, llevando a los demás un mensaje, por ejemplo, de esperanza, un mensaje de vida o un testimonio, ¿cierto?, que los anime también a creer y a seguir al Señor.
Pero vamos a leer lo que dice entonces Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Versículos del 6 al 8. Cuando tengan dedito a eso, cuando lo tengan dedito arriba, ya tenemos alguno con dedito arriba, allá en Ecuador también, todos con hasta con las manos arriba, muy bien. Ok, súper. Entonces vamos a leer juntos lo que dice 2 Corintios 9, del 6 al 8. Y dice, y digo esto, escribe aquí el apóstol Pablo, y digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Pero vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice el versículo 12, perdón, porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. ¿Ok? Voy a leer nuevamente el versículo 12. Dice, porque el ministrar este ¿qué? Este servicio. Aquí Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de las ofrendas. Aquí está hablando de que nosotros debemos ser generosos, ¿cierto? Dándole a la obra del Señor conforme a lo que cada uno de nosotros desea dar, ¿ok? Aquí está hablando de que debemos dar con alegría. Todos hemos leído muchas veces ese versículo. Debemos dar como hemos propuesto en nuestro corazón. Pero aquí lo importante es entender que en el versículo 12 dice que este es un servicio sagrado y que no solamente suple lo que falta, sino que también es un acto de adoración, es un acto de alabanza, es un acto que trae, dice, acción de gracias delante del Señor, ¿ok? Entonces, la ofrenda también es un servicio y es un servicio sagrado, es un acto de adoración. Por eso, si se dan cuenta, muchas veces en las reuniones, ¿cierto? Especialmente cuando Karim es quien ministra la mayoría de las veces las ofrendas, que es quien está encargada de las finanzas en la iglesia, ¿cierto? Generalmente habla de las ofrendas o enseña una palabra sobre las ofrendas en el tiempo de adoración, porque debemos entender que las ofrendas es parte también de un acto de alabanza delante de Dios, ¿ok? Es un acto de alabanza y es un servicio que es sagrado. Y por eso, como es sagrado, debemos aprenderlo, debemos enseñarlo, ¿cierto? Porque sabemos que a veces el tema de lo como económico dentro de la iglesia, a algunos como que les entra la urticaria, es algo que a veces algunos, ¿cierto? No nos gusta a veces escuchar sobre esto, porque sin duda muchos han manipulado este principio, pero no porque algunos han mal usado el principio o han manipulado a otros a través de este principio, significa que esta enseñanza esté mal. Al contrario, debemos nosotros entender que esto es algo que Dios demanda de nosotros, y no tan solo por obediencia, sino también por fe. Porque dice la palabra que la única manera en la cual podamos nosotros prosperar económicamente es a través del dar, ¿ok? Es a través del dar. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, dice la palabra acá, ¿cierto? Cosechará abundantemente.
Y aquí no tan solo estamos hablando de lo económico, sino que también estamos hablando de tantas otras cosas que significan abundancia en nuestra vida. Porque podemos, a veces creemos que dando económicamente a la iglesia vamos a recibir económicamente, pero también Dios nos prospera de otra forma. Dios nos prospera trayendo unidad, trayendo paz, trayendo restauración, ¿cierto? Trayendo sanidad. Eso también es prosperidad. Trayendo éxito en las cosas que hacemos, ¿cierto? No equivocándonos, porque siempre como que nos equivocamos, pero cuando somos guiados por Dios, todo lo que hacemos fructifica. ¿Ok? Así que esa también es una manera en la cual Dios nos prospera. Así que si queremos ser exitosos en lo que hacemos, debemos también nosotros activar nuestra fe y ser generosos con la obra del Señor. Así que podemos servir al Señor y a los demás con nuestros talentos, ¿cierto? Con nuestra fe, con nuestros dones, con nuestras palabras, y también podemos servir a Dios y a los demás a través de nuestras ofrendas, a través de también un aporte a aquella persona que está pasando una necesidad. Eso también es un servicio, ¿ok? La palabra dice, si ustedes se encuentran, nos encontramos con alguien que tiene frío, no tan solo vale que digamos, oh, voy a orar por ti, sino que la palabra dice que o nos reta a que incluso nos saquemos nuestro abrigo y se lo pongamos a aquel que está pasando necesidad, ¿ok? Así que también la fe requiere de una acción. Lo más importante es lo que quiero transmitirles con este último texto que vamos a buscar, y es Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58, y con esto ya estamos finalizando. Primera de Corintios 15:58, y cuando también lo tengan dedito arriba, y los que pudieron ahí tomar notas, aprovechen también de poner este texto, porque también esta es una promesa de Dios. Dios nos entrega una promesa a través de nuestro servicio. El servicio a Dios trae promesa, trae bendición también sobre nuestra vida, trae bendición también sobre nuestra casa, os trae bendición sobre todo lo que hacemos. Primera de Corintios, entonces, 15:58. ¿Lo tenemos ya? Vamos a ver quién lo tiene primero. Bien, varios ya lo tienen. Estamos rápidos, ¿ah? Estábamos acostumbrados siempre a tirar los versículos, pero lo importante también es poner en práctica la Biblia, ¿no? Cuán rápido, cómo estamos ya también leyendo nuestra propia Biblia. Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos, ¿cierto?, siempre la Biblia en nuestras manos. No nos quedemos con lo que alguien nos enseña desde un púlpito y que lo atesoremos como una verdad tan solo porque lo oímos. Es muy importante que lo que aprendemos o lo que recibimos lo validemos siempre a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Así que vamos a leer junto entonces Primera de Corintios 15:58, que dice lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estén, dice, firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo o su arduo servicio en el Señor no es en vano. ¿Ok? Nada de lo que hacemos por el Señor, nada de lo que hacemos por otros es en vano. ¿Ok? Y esto entonces es algo que hoy día debemos atesorar en nuestro corazón. El servicio a Dios es algo que muestra entonces nuestra identidad. El verdadero crecimiento, la verdadera madurez de un hombre, de una mujer de fe, entonces no está principalmente en su conocimiento, sino en su disposición de servir a otros. Dios va a usar nuestro servicio
para hacernos crecer. Dios va a usar nuestro servicio entonces para llevarnos a una mayor madurez. Aquellos que están dispuestos a servir, por muy pequeña que pueda parecer la tarea que le ha sido asignado, es algo valioso para el Señor. Entonces, pregúntate, ¿cómo hoy tú puedes servir al Señor? ¿Cómo tú hoy puedes servir a otros? ¿Tienes un talento que puedas poner a disposición? ¿Tienes un don de parte de Dios? ¿O sientes que puedes activar tal vez tu fe, que puedes disponer un tiempo para orar por otros, para tal vez llamar a otros por teléfono, animarlos, aconsejarlos, orar junto a ellos? O tal vez puedes también servir a Dios a través de palabras de ánimo a aquellos que están pasando algún problema. Y también no olvidarnos que somos llamados a servir a Dios también a través de nuestras ofrendas, a través de lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? De ahí siempre nosotros hemos aprendido a apartar algo para la obra del Señor. La obra del Señor tiene que continuar. Recuerden que hay una designación y es establecer el reino de Dios. Y eso no es tan solo para aquel que es un pastor o aquel que es un líder dentro de una iglesia. Eso es una designación para todos los que hemos recibido el llamado del Señor y también hemos recibido salvación, ¿ok? Así que eso es lo que hoy quería compartirles, lo que Dios puso en mi corazón y espero que juntos podamos también haber aprendido un poco más de la palabra del Señor y la importancia que tiene el servicio de parte de cada uno de nosotros dentro del propósito de Dios, ¿ok? Que el Señor use nuestra vida, que el Señor use, ¿cierto? Todo lo que Él ponga en tus manos para que así el reino de Dios siga cada día extendiéndose más y muchas más personas, ¿cierto? Las multitudes no tan solo siguen recibiendo los panes y los peces que necesitan para su necesidad, sino que también tengan un encuentro con el Dios Todopoderoso que hoy también está en nuestra vida.